Ya habíamos hablado de lo que es la introducción a los dones espirituales y empezamos la semana pasada con el don de la sabiduría, primero los Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces lo tomamos como un don dado por el Espíritu Santo, el don de la sabiduría. Decíamos que es el don que preside los dones, porque si no hay sabiduría, ¿para qué hablar en lenguas? Si no hay sabiduría, ¿de qué sirve profetizar? Profetizaríamos en sabiduría, porque también dice la Biblia que el que profetiza, dice, hágalo de acuerdo a la fe que tiene, ¿verdad? Que no dude, porque si duda, ya la regó. De nada sirve que, no sé, que tuviéramos el don del amor, si no tenemos sabiduría, pudiéramos aplicarlo mal, pudiéramos estar dando dinero o misericordia a quien Dios no nos ha enviado. En todo, hermanos, necesitamos sabiduría. Es el don que preside los demás dones, la sabiduría. Y decíamos que viene del griego Sofía, y hablábamos de la sabiduría divina, que se refiere a la capacidad en conocimiento y habilidad para tener éxito en la vida. En esencia, la sabiduría es más práctica que teórica. Solo Dios, decíamos que solo Dios posee sabiduría en el sentido absoluto. Los seres humanos se nos puede dar sabiduría, pero siempre será limitada, nunca será igual a la sabiduría de Dios, que Él todo lo sabe y todo lo puede. La sabiduría humana habla de la sabiduría que Dios da, decíamos, a los hombres, a los seres humanos. ¿Recuerdan eso? Pero también hablábamos, cuando hablamos de sabiduría humana, estamos hablando de una sabiduría que el hombre ha recibido, pero lo tuerce para las cosas malas. Y poníamos algunos ejemplos, ¿verdad? Que alguna sabiduría que Dios ha dado, hay quienes lo tuercen para lo malo. Y comentábamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces esta sabiduría se vuelve animal, terrenal y hasta diabólica. Miren qué tremendo. Poníamos el ejemplo del diablo, que el Señor lo reprenda. El diablo estuvo en el cielo, estuvo ahí, él vio al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, se paseaba, dice la palabra de Dios, ahí con ellos, pero se convirtió en diablo, ¿verdad? Era un ángel acabado de perfección, de luz, hasta el día en que se halló en él maldad. Por eso le hicieron su dicho: más sabe el diablo, no por viejo, dicen que por diablo, ¿verdad? Es antiquísimo el diablo, es viejísimo el ingrato. Entonces, y feo además, ¿verdad? Es la cosa más horrible que usted se pueda imaginar. Y dice la Biblia que es el rey de los espantos. Entonces debemos entender, hermanos, que de alguna manera el diablo sabe lo que hay allá arriba, vio, escuchó, pero es un traidor. Entonces el diablo tuerce la sabiduría de Dios. El diablo procura que la gente se crea sabia. Dice la Biblia, hay quienes son sabios en su propia opinión, hay quienes profesando ser sabios se hicieron necios. El ateo dice no creer en Dios porque se ha convertido en un necio. Entonces esa es la sabiduría diabólica, cuando dices tú eres Dios, tú tienes el conocimiento. Hay una secta famosa de siglos que se llaman los gnósticos. No sé si han visto en cada ciudad, incluso aquí en nuestra ciudad hay algunos letreros que dicen movimiento gnóstico. ¿Sí han visto? Grupo gnóstico. La palabra gnóstico viene del gnosis, conocimiento. ¿Sí? Ellos se creen sabios, estudian las pirámides, estudian la era de Acuario y un montón de rollos. Y es la doctrina satánica: tú eres Dios, o sea, come del fruto y serás igual que Dios. ¿Sí? Y les hace creer, eres igual que Dios, tu mente lo domina todo, y no hay tal. De esa secta salió también el famoso Calimán. ¿Cuántos se acuerdan del Calimán? Sí, que decía su dicho, decía Calimán: el que domina la mente lo domina todo, y que podía mover objetos con la vista. No es cierto, hermanos, no hay tal capacidad de la mente humana, sino que cuando alguien se concentra y sí, usted puede ver que mueve un objeto, es la acción demoníaca que se está moviendo, no es la mente. ¿Sí me explico? Por eso también a veces hacemos una diferencia, porque parece ser que el conocimiento y la sabiduría son lo mismo, pero hacemos una diferencia, que el conocimiento es lo que nosotros aprendemos aquí en la escuela, lo que usted aprende es conocimiento, pero la sabiduría viene directamente del Señor. Uno de los salmos que más me gustan es el Salmo 19. El Salmo 19 dice: tu ley, oh Jehová,
es perfecta, convierte el alma. Tu ley hace sabio al sencillo. Es decir, hasta el hombre caitudito y todo sencillote se ve, pero es sabio porque habla la palabra del Señor. ¿Sí? Dice en Eclesiastés, también esta vanidad vi, que de pronto un ejército va a tomar a una ciudad pequeña y no hay quien la libre, porque el ejército de ellos es más pequeño. Y dice, y nadie se acordaba de un joven, dice, que estaba por allá el joven. Nadie lo tomaba en cuenta, pero en ese joven hay sabiduría y él libra a la ciudad con su sabiduría. Entonces, la sabiduría es un regalo de Dios. No es un regalo de los dioses, porque no hay dioses, solamente hay un Dios todopoderoso. ¿De acuerdo? Y la sabiduría es un regalo de Dios. El apóstol Pablo dice, anhelen los mejores dones. Dice, más que profeticéis, es decir, que podemos pedir más de un don, ¿sí? Pero yo les aconsejo algo, hermanos, empiecen pidiendo sabiduría. ¿De acuerdo? ¿Sí? No se le fue el gozo por eso. Entonces decíamos que los reyes y líderes en el Antiguo Testamento necesitaron sabiduría. Algo que siempre se ha comentado es de la sabiduría de Salomón. ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan ustedes cómo fue que Salomón pidió sabiduría? Amén, qué bueno. ¿Quién dijo eso? Gloria a Dios, bien hecho, ¿eh? Son de los que se meten en la palabra. Fue en un sueño, no crean que él se hincó y ahí oró. Dice que en un sueño Dios lo visitó, ¿verdad? Y él dijo, Señor, te pido sabiduría porque soy joven. ¿Se imaginan ustedes? Salomón tenía todo el peso de la fama de su padre. ¿Quién no conocía a David? Hombre conforme al corazón de Dios, valiente guerrero, nadie le podía hacer frente, y esa fama pesaba sobre Salomón. Y él dijo, Dios mío, te pido que me des un corazón entendido y sabiduría. ¿Ya leyeron bien cómo dice? Digan conmigo, un corazón entendido y sabiduría. Amén. Entonces esto quiere decir que Dios nos da la sabiduría, pero también debemos de pedir un corazón entendido, entender las cosas, el porqué de las cosas. Salomón inquirió en todo. Los Proverbios, 31 capítulos que tenemos, es parte de la sabiduría de Salomón, no es todo. Eclesiastés, Cantares, Cantar de los Cantares. Y a Dios le agradó mucho esto. Y Dios le dijo, por cuanto no me has pedido riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino sabiduría. Dios mismo fue sorprendido con la petición de Salomón. Te voy a dar sabiduría y aparte te voy a dar la vida de tus enemigos y te voy a dar riquezas. ¿Sí? Por eso les decía, si no se les fue el gozo pidiendo sabiduría. ¿No se les fue el gozo? Pidan sabiduría. Después de la sabiduría que venga lo que sea, hermanos. Porque entonces podremos nosotros usar, válgase la expresión, usar los dones que Dios nos haya dado. Y digo la palabra usar porque el apóstol Pablo dice, a aquellos que por el uso, escuche, por el uso tienen los sentidos ejercitados. Los que empezaron a predicar en 5 minutos habían dicho su bosquejo y no sabían qué decir. 10 años después ya no predican como hace 10 años atrás. El apóstol Pablo mismo dice, cuando era niño hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Sabiduría, madurez. Entonces les digo, no es de menospreciar ningún don, pero les estoy diciendo, ¿de qué sirve profetizar y hablar en lenguas si no tiene sabiduría? Ahí va a estar ahí hablando en lenguas todo el culto y va a venir un diácono y lo va a callar porque es la hora de escuchar la palabra. ¿Sí o no? Es que yo hablo mucho en lenguas y hasta ya van hablando en lenguas, se van hablando en lenguas. Y es cierto, es de Dios, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dice, no se hable en la iglesia, al menos que haya intérprete. ¿De acuerdo? Ay, tengo el don del amor. Y ahí está manteniendo un vago que no quiere trabajar. ¿Qué le faltó? ¿Verdad que sí? Vale la pena la sabiduría. El don de hacer milagros, amén, todavía opera, Dios es el mismo. Pero empieza a obrar milagros y ya se cree que Él es el mero. No, sabiduría. Solamente somos siervos, somos instrumentos del Señor. Sí, para que no se te suba si tú te inflas, viene el diablo y te desinfla.
Entonces necesitamos, en primer lugar, no es casualidad que en el orden esté sabiduría. ¿Ya se dio cuenta? La palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios es sabia. No es casualidad que esté en primer lugar la sabiduría. Muy bien. Y ya expliqué muchas cosas más de esto ahora, en la clase pasada. Ahora, los reyes y líderes en el Antiguo Testamento decíamos que necesitaron sabiduría. Decíamos de Josué, de David, de Salomón, de José el soñador. Ya aclaramos, ¿verdad?, que no era el segundo en el reino, como se ha dicho, sino era padre del número uno. ¿Sí? Entonces el que tenga sabiduría será padre del número uno. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes van a ser padres espirituales de otros también y van a engendrar hijos en la fe. ¿Sí? Y cuando ustedes vengan a alguien que le compartieron, se convirtió, lo trajeron al discipulado, lo instruyeron, luego lo ven predicando, van a decir gloria a Dios. Y tal vez va a haber gente que va a decir, qué bárbaro, ¿cómo usa Dios a este joven? Y usted va a decir, jeje, yo lo engendré en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Sabiduría. ¿Qué debemos de pedir? Dicen que un policía persiguió a un bandido, corrió tras de él hasta donde allá, y el bandido adelante y el policía atrás, y resulta que llegaron a la frontera. Ahí había un monumento que partía a los dos países, la frontera, y entonces llegando a la frontera pasó la raya, el ladrón entró a su país y el policía ya no podía detenerlo. Ahí los dos, ¿verdad?, bien cansados. Dijeron, ni modo, poli, ya no me puedes detener, estoy en mi país, y si tú te metes acá vamos a tener problemas diplomáticos con los gobiernos. Y el policía dijo, oye, qué tremendo eres, corres mucho, dice, te felicito, déjame estrechar tu mano. Le estrechó la mano. Qué listos son ustedes, ¿verdad? Ya saben lo que pasó, ¿verdad? Venga para acá, sus esposas, y vámonos. ¿Qué le faltó al ladrón? Los ladrones no son sabios, por eso no existe el crimen perfecto, ¿verdad? Siempre cometen un error. que los sabios sí nos damos cuenta. El necio, tonto e ignorante piensa que está súper, pero uno que es sabio dice, ya me di cuenta. Por eso dice en Apocalipsis, te crees rico y dices que no te falta nada, pero eres un pobre, ciego, desgraciado. ¿Verdad que así dice? Desnudo, polifemo, es un montón de cosas. Muy bien, ahora estamos viendo la sabiduría. Dios da sabiduría a su iglesia. Algo que hemos tenido que aprender, que la Biblia dice que en la multitud de los consejeros hay sabiduría. ¿Sí? A mí me ha costado un poco manejar esto, porque en ocasiones tengo mi equipo y les digo, hermanos, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Y nadie opina nada. Digo, Señor, tócalos, ¿verdad? Que pidan los siervos, diáconos y pastores, pidan sabiduría. Y que cuando yo les pida un consejo así a todo el cuerpo, el consejo apostólico, me digan, sentimos esto de parte del Señor. Porque a veces es bueno consultar, hermanos. El hombre, si va a tomar una decisión importante, consulte con su esposa. Tal vez ese día Dios use a su esposa. Pastor, pero es cruzada con víbora de cascabel. Ora antes. Tal vez Dios se manifieste. Si Dios usa una burra, que no use a alguien así. En caso de tener mujer así, si es una mujer que es de Dios, pues con mucho más razón, consulte. Entonces Dios da sabiduría a la iglesia. Primero a los Corintios 12:8. Y también, si gustan, vamos a San Lucas. Ahí habló nuestro Señor Jesucristo. En San Lucas 21, vamos a confrontarlo. San Lucas 21, el versículo 15. Dice, desde el 14, dice Jesús, propongan en su corazón no pensar antes cómo han de responder en su defensa. Lea conmigo en voz alta el verso 15. Porque yo les daré palabra y
sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. ¿De acuerdo? Entonces, usted no tenga miedo, ni diga en su corazón, voy a decir esto, voy a decir lo otro. No, al momento el Señor le va a dar palabra y sabiduría. Al Señor nadie le podía contradecir nada. Era la sabiduría hecho carne. Por eso decíamos que en la interpretación de los que no estudian hermenéutica dicen que la sabiduría es una mujer que está en el cielo. Nada que ver. Si en un dado caso la sabiduría ciertamente se ha personalizado, es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es la sabiduría, hermanos. Estaba juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad que necesitamos sabiduría? ¿Cuántos hombres le van a pedir sabiduría al Señor? ¿Y cuántas mujeres? Amén. Job 28:28, ¿se acuerdan del texto lema? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal es la inteligencia. Gloria a Dios. De tal manera que Jesús dijo: no se preocupen, nadie les va a poder contradecir lo que ustedes digan. De hecho, cuando Jesús estuvo en esta tierra, si ustedes recuerdan que los fariseos, los doctores de la ley, por envidia que le tenían y celo, mandaron al alguaciles, dijeron: vayan y detengan a este hombre. Y ahí van no sé cuántos, ahí regresan igual como se fueron, sin nada. Y la gran regañada: ¿y por qué no trajeron a ese hombre? Y estos estaban espantados, dijeron: es que jamás hemos escuchado a un hombre que hable como este, por la sabiduría del Señor. Jesús, nuestro Señor, es más sabio que Salomón. Salomón no le llega ni a los talones, ¿verdad? Porque le dio un poquito de la sabiduría de él. Entonces, la iglesia ha recibido sabiduría. El necio le va a querer contradecir a usted, pero usted sabe por dentro que son patadas de ahogado, porque no tiene razón. Dice la Biblia: no le contestes al necio conforme a su necedad, porque se tendrá el mismo por sabio. Si tú dile la verdad, con mucho cariño, con mucho respeto y mucha diplomacia, porque dice la Biblia que con amor y verdad se corrige el pecado. Y como manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha como conviene. También dicen Proverbios, ahí se los dejo de tarea que lo busquen, los Proverbios. Dice Proverbios: el que es sabio gana almas. ¿Quién gana almas? El que es sabio, no las pierde, sino que las gana, porque con amor y verdad se corregirá el pecado. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? Dios da sabiduría a la iglesia, esa sabiduría que reposó en Esteban. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos 6, verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban. ¿Recuerdan quién fue Esteban? Se le considera, después de la muerte del Señor, el primer mártir de la iglesia cristiana. ¿Saben cómo fue muerto Esteban? Fue apedreado. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no pudieron resistir. Entonces, atención, hermanos, cuando ustedes evangelicen y la persona se ponga necia, no se enojen. ¿Está aprendiendo algo? No se enojen, no diga: pero ya no se ría. No, usted ríase también. Se ría, que él ríase también usted. Porque el que se enoja pierde. Y el que se enoja no es sabio. Y el que se enoja hará locuras. Y el mundano lo que quiere es que usted se enoje. Más bien los mundanos se enojan porque no le pueden contradecir la palabra que usted diga. Esteban tenía sabiduría y no resistieron, entonces mejor lo mataron. Pero Esteban, antes de morir, dice: veo los cielos abiertos, al Padre y al Hijo sentado a su diestra. Eso es todo. ¿Sí? Cuando Esteban murió no le dolió, creo que el Señor ya lo había anestesiado. De todas maneras se murió, ¿verdad? Pero se va con el Señor. Esa es la ventaja. Entonces, la iglesia
recibe sabiduría de parte de Dios. Segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento, Segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 15, el apóstol Pedro está refiriendo a algunas cosas del apóstol Pablo. En el verso 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para, a ver, permítame, creo que me pasé una hojita, es Segunda de Pedro 3:15. Tened entendido, sí, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, como dice, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. ¿Recibió sabiduría el apóstol Pablo? Mire, la sabiduría es algo que distingue a los apóstoles. Mire, todos podemos recibir sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que Dios, de acuerdo a nuestra capacidad, también nos da. Amén. Y ahorita se los voy a enseñar por qué. Verso 16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, escuche, está escribiendo el apóstol Pedro, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales, ¿cómo dice? Hay algunas difíciles de entender. ¿A quién se le hacía difícil? ¿Quién está escribiendo la epístola? Pedro. ¿De quién se refiere? Del apóstol Pablo. ¿Y a quién se le hacía difícil entender algunas cosas de Pablo? A Pedro. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. La Biblia es inspiración del Espíritu Santo. La Biblia es un libro maravilloso, hermanos. Es palabra de Dios, poderosa. Y solamente los que tienen el Espíritu Santo lo pueden entender. Los indoctos y los inconstantes pueden leerlo. Mire, hay abogados mundanos o ateos que saben mucha Biblia, pero lo tuercen para su propia perdición. Hasta van marcando, mire, aquí hay una contradicción, aquí hay un error, y no es cierto. Lo que pasa es que son indoctos, ¿sí o no? La Biblia no se contradice. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia no tiene contradicciones. Hay aparentes contradicciones que tienen una explicación, pero la Biblia es perfecta porque es la palabra del Señor. Pero ¿qué hacen los indoctos? Lo tuercen. Dicen, hey, ¿por qué aquí dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Y aquí dice en Génesis 6:6 que él se arrepintió. Y el otro indocto dicen, jeje, sí, ¿verdad? No estudian, no saben la respuesta. ¿Y dónde halló mujer Caín si no había más gente? Y dice el otro, es cierto. Y terminan convirtiéndose a impíos, ¿verdad? En vez que el impío se convierta a Cristo. Hermanos, la Biblia no tiene contradicción. El mismo apóstol Pedro dice, hay cosas difíciles de entender. Por ejemplo, en escatología, cosas proféticas por venir. Muchas veces ningún siervo tiene la última palabra, porque recuerden que la sabiduría absoluta le pertenece a Dios y los misterios le pertenecen a Dios. ¿Sí? Por aquí mismo en nuestra ciudad hay sectas que ya para ellos ya no hay misterios, todos lo saben. No lo sigan, no les crea, porque hay gente que se fascina por esto. No, allá te explican todo, ya lo saben. Es doctrina del diablo. ¿Sí? Hay cosas que solamente le pertenecen a Dios. A nosotros se nos ha dado sabiduría, pero no al nivel del Señor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién era Pablo? Un hombre muy docto. Pablo conocía de memoria la Torá. ¿Qué es la Torá? El Pentateuco, los 5 libros, profetas mayores y menores, salmos, historia. Sí, se lo sabían de memoria, principalmente la ley. ¿Quién era Pedro? Pescador, ni a la escuela quiso ir.
Dice la Biblia, era hombre vulgar y sin letra, ¿sí o no? ¿No dice así la Biblia que Pedro era vulgar y sin letra? Ese no era el cerebrito de la escuela. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando lo llamó el Señor? No, malaya pescando, remendando sus redes viejas que le heredó su abuelito. Pues muchos se imaginan haciendo el Pedrote, ¿verdad? Bien grandote y bien bravucón, y aquí traigo mi... No había 9 milímetros, ¿verdad? Pero su espadota, y a Malco no le quiso volar la oreja, quiso partirle la cabeza. Pero como que él sabía taekwondo, mudo, guan y kung fu, se hizo un lado apenas, nomás la oreja le cortó. ¿Sí o no? Algunos dicen, no, Pedro no era vulgar y sin letra, porque vean con qué sabiduría. Sí, con qué sabiduría ya cuando se convirtió, cuando fue lleno del Señor. ¿Ya vieron lo que escribe? Hasta dice ese carácter afable y apacible. Digo, ¿será que sabía el apóstol que estaba diciendo? Bueno, Dios ya le había dado sabiduría, porque el Salmo 19 dice que Dios hace sabio al sencillo. ¿Sí me explico, hermanos? Por favor, díganme si les estoy explicando bien, porque si no, me voy a tener que tomar un capuchino esta noche de decepción. Entonces, la sabiduría, dice, conforme a la sabiduría que le es dada, conforme. Como que me da que pensar que hay niveles de sabiduría. El mismo apóstol Pedro se le dificultaba entender al apóstol Pablo, porque Pablo habla unas cosas bien tremendas. Más cuando se pone a decir, miren, una carne es la de los animales, otra la de los peces y otra la de los humanos. ¿Y verdad que sí es cierto, hermanos? ¿Cómo es la carne de pescado? Blandita y blanca, ¿verdad? Ya cuando está cocinada. ¿Se parece a la carne de usted? Cuando a usted le dicen, se te puso el cuero de gallina, no tenemos la misma carne que las gallinas. Y luego le empieza a decir unos misterios del Señor. Dice, aquí les digo un misterio: no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado. Y Él empieza a hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que le conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, lo cual esperamos, hermanos. Amén. Entonces necesitamos ¿qué? Sabiduría. Entonces Dios le da sabiduría a la iglesia. Decíamos la vez pasada que hay que estudiar y Dios nos va a dar la sabiduría. Cuando usted estudia la Biblia, usted adquiere conocimiento, pero la sabiduría se la da el Señor. Decíamos también que podemos tomarlo también como no sé, una cualidad, una virtud apostólica, que tal vez usted ha leído varias veces esta parte y de repente el apóstol lo dice y le sacó un jugo que dice, hey, es cierto, ahí estaba por miles de años y no me había dado cuenta. ¿Por qué? Por la sabiduría. Y usted, de parte del Señor, tiene sabiduría. Si no, no estaría aquí. Estaría echando trago por ahí, cayendo de bolo. ¿Sí o no? Sabiduría para entender la palabra de Dios y a los profetas, lo que le decía hace un momento. Apocalipsis 13. El verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Qué significa 666? La bestia, la marca de la bestia. Dicen por ahí que 333 es medio bestia. Y le digo yo, y 555 casi bestia. Fíjese que a lo largo de la historia del cristianismo han habido algunas cositas que la gente va estudiando. Últimamente escuchaba a un hombre muy docto decir que el 666 realmente no es 66, y él da una explicación de aquellas que se duerme uno y dice no es el 666, en aquel tiempo el rey no sé qué, y tira un rollo. Pero yo digo, bueno, últimamente sea 666 o el número que sea, el asunto que para entonces nosotros no estemos aquí, y en caso de que se quede, pues no se deje marcar.
Mejor que lo decapiten, dice la palabra, por guardar el testimonio. Ahorita está fácil ser cristiano, hermanos. Por lo menos aquí, aunque en Irak, todos esos países no está tan fácil. Pero vale la pena ser cristianos, hermanos, por la sangre de Cristo. Entonces, yo dije, pero pues la Biblia es bien clara. Y la Biblia no tiene mistura de error u omisión. Entonces la Biblia dice que es el número 666, porque el día número 6, el 6 es número de bestia, porque fue creada la bestia en el día número 6. En el día número 6 fue creado el hombre también. Y otro 6 porque siempre va a querer el diablo llegar al 7, porque el 7 es el número de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. El diablo nunca podrá tener el número 7, porque el número 7 habla de Dios, de la perfección del Señor. Y también Apocalipsis 17. Seleccioné estos dos versículos. Mire, hay mucho más. Yo quiero inquietarlo que usted estudie en su casa. Si estudie lo que aquí escuchó, algún proverbio, algo, vaya a la concordancia y búsquelo. Yo solamente seleccioné, hermanos, lo esencial. Apocalipsis 17, verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Está hablando, Apocalipsis 17 habla de la gran ramera, ¿sí? Que está sobre 7 montes. Todo eso es simbólico. Pero fíjese cómo escribe aquí el Espíritu. Dice, es para la mente que tenga sabiduría. Entonces no todas las mentes tienen sabiduría. Tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Sí, algunos carracones decimos, ¿verdad? Todo lo que digo es bíblico, hermanos. Los carracones, ¿quiénes son? Los que tienen mente sin sabiduría. Allá andan de iglesia en iglesia, a ver a quién me sorprende. Este no la hace, este no me gusta. Y nada más están ahí en sus razonamientos lógicos. Y dice la Biblia que el hombre con mente carnal, otra versión dice mente animal, no entiende las cosas del hombre espiritual. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no lo entiende? Hablan con un carnal, va a decir, ¿y qué hacen ustedes locos el lunes de 7 a 8 ahí escuchando a este tipo? Van a decir, mente carnal, en vez que vayas a la cascarita a jugar fútbol. Y usted le va a decir, no, es que yo tengo mente espiritual, mente con sabiduría, uso la materia gris como Dios le agrada, no tengo mente de caballo para estar jugando en el campo mientras la palabra de Dios está predicando. Y el pueblo del Señor dice amén. Entonces es para la mente que tiene sabiduría. Entonces hay mentes que no tienen sabiduría. De vicio la mente, va a decir la gran cabezota como yucateco, pero sin sabiduría. ¿Sí o no? Fíjese que aún los grandes genios, que se les llama genios de la humanidad, se dice que tiene un coeficiente intelectual tremendo, pero dice que es mínima la cantidad de mente que usan. Y ahora nosotros que no somos de esos, ¿verdad? Pero Dios nos da sabiduría, porque no depende de cuánta masa encefálica tengamos, sino de la sabiduría que viene del Señor. Estaba viendo un reportaje que en estos años están naciendo niños que de 10 meses ya leen un libro completo, ya hablan, saben leer. Y obviamente la mente que no tiene sabiduría, dicen, es que son niños estrella, les llaman, que vienen de no sé qué planetas superdotados. Niños de 10 meses que ya leen un libro. ¿No les parece raro? Tomás Alva Edison dice que a los 3 años sabía sumar, restar, escribir, y a los 10 años ya sabía todo lo que sabía su maestro. Y vino la pregunta, me dijeron a mí que qué opinaba de eso. Y aquí hay sabiduría. El diablo sabe mucho. Hay cuerpos que están poseídos por el diablo y que por lo tanto saben mucho. Pues, 10 meses y ya lee un libro, hermanos, eso no es normal. ¿Sí o no? Eso no es, para mí no es normal. ¿O es normal? Que su bebé apenas está mamando y ya sabe la tabla del 8. ¿Sí? ¿Por qué los reyes, los poderosos, consultaban con psíquicos
que según tenían la mente muy desarrollada, estaban consultando con demonios. Hay misterios, dicen, ¿quién llevó las cabezas colosales allá donde están? ¿Por qué si antes América no se conocía, las pirámides de aquí de los mayas se parece a las de los egipcios? Y algunos le echan la culpa a los marcianos. No, el diablo está de por medio. Pero también entra la sabiduría de Dios. En el caso de Tomás Alva Edison, se dice que Alva Edison era cristiano. ¿Quién es Alva Edison? El que inventó estos foquitos. Gracias a esa sabiduría podemos ver ahorita sin quinqué y sin antorchas. Amén, hermanos. Entonces yo dije, sí hay posesión demoníaca en gente que sabe muchas cosas y no corresponde a su edad, porque luego se ve. Y también hay que distinguir en la sabiduría que viene de parte del Señor. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces no se deje llevar que este chamaquito es marciano, que no, algunos están poseídos. Recuerde que el diablo sabe muchas cosas. ¿Sí o no lo sabe? Incluso hace unas semanas me decía una hermana de Tuxtla, me decía, apóstol, fíjese que llegó una bruja a la casa. Pues yo ya soy cristiana, pero mi mamá no, y le dijo, miren, quiero hacerles unos trabajos. Le digo, ¿y qué pasó? No, dice, pues mi mamá ya no la recibió porque yo le he compartido, le he dicho que eso es malo. Dice, pero hay un dato bien curioso. Cuando mataron a un tío, lo secuestraron y lo mataron, pero la familia no sabía. Consultaron con ella, les dijo, ya no den el rescate porque ya lo mataron. Y luego ella los llevó al lugar exacto donde estaba el cadáver de este hombre. ¿Es de parte de Dios eso? No. Espíritu de adivinación. ¿Cómo lo sabe el diablo? Esos que entran en trance, esos mediums, y a veces son mujer, y la vocesota, buenas noches. Señor, hasta los pelos se le paran, ¿verdad? ¿Es el espíritu del muerto? No, para nada. ¿Son qué? Demonios. Y le pueden decir a usted cosas de que usted platicó hace 3 días, que usted platicó no sé cuándo, sus amistades, a quien le confió usted un secreto, y la gente se va de boca porque dice, es que este secreto solo a mi mamá le dije. El diablo lo estaba escuchando, pero le hace todo un show, y los que no tienen sabiduría caen redonditos. ¿Sí o no, hermanos? Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo y sus secuaces. El pueblo de Dios no tiene espíritu de adivinación, tenemos sabiduría de parte del Señor, hermanos. Entonces es muy importante poder distinguir estas cosas, hermano, que no cualquier cosa nos deslumbre. ¿Sí? Cuando usted escuche que superdotados, que esto, que lo otro, recuerde que la mente no tiene poder. Y dice la Biblia, esto es para la mente que tiene sabiduría. Quiere decir que no todas las mentes tienen sabiduría, pero las mentes de los hijos de Dios sí tenemos sabiduría, hermanos. Muy bien. Las personas realmente sabias son aquellos a los que Dios en su gracia ha impartido sabiduría. Esa sabiduría que viene de lo alto, dice la Biblia, primeramente pura, benigna, buena, amable. Usted puede decir, ¿y cómo puedo distinguir entre alguien sabio de parte de Dios y alguien que conoce cosas por medio del espíritu inmundo? Dice la Biblia que el que es sabio es puro, es amable, no es jactancioso, no es orgulloso. Usted mientras más sabio tiene que ser más humilde, y mientras más humilde definitivamente tiene que ser más sabio, porque la Biblia claramente dice que el Señor al soberbio lo ve de lejos, y al humilde ¿cómo lo ve? De cerca. Y el que está cerca del Señor tiene sabiduría, porque nuestro Padre Celestial es sabio. Entonces hoy concluimos en 2 partes el primer don del Espíritu Santo, que es la sabiduría, ¿sí? Así de fácil, a veces como no estudiamos, no nos sentamos a estudiar qué dice la palabra del Señor, podemos pensar otra cosa, pero sabemos nosotros que en la palabra de Dios, hermanos, están todas las respuestas que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo?
Entonces hay mente que no tiene sabiduría. Póngase de pie en esta noche, vamos a pedirle al Padre que Él nos ayude y que nos dé sabiduría. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Muy bien, vamos a orar en este momento. Cierre sus ojitos nuevamente y pídale al Señor un corazón entendido y sabiduría. Gloria a Dios. Podemos cortar la grabación.